Saludos ahí, familia. ¿Cómo está la cosa? ¿Quién anda por ahí? Déjenme saber si se escucha. Ando en un poco de catarro, que las lluvias están encendidas. Saludos ahí, saludos, familia, saludos. Quería comentar la payasada de esta gente como siempre, pero ya ya esas mentiras ya y ya eso no se lo cree nadie. Son un chiste, son una burla. Dan asco. Son unas puercas. Saludos, Luis, mi hermano. Un fuerte abrazo ahí. Compartan ahí, caballero. Ustedes vieron los trastes estos, como andan haciéndose eco de algo que puso el Washington Post, de algo de las vacunas, que si Cuba, que si las vacunas, y ellos empezaron a inflar, como siempre, a querer vender una falsa realidad, hacer la propaganda de que la medicina en Cuba y la salud en Cuba. Y mira lo que dice, lo dice el Washington Post, no lo decimos nosotros, ahora dicen que no. Si hay otra pandemia, el mundo quiere que Cuba sea la que vacune. ¿Qué clase de descarados son esa gente? ¿Qué clase de descarados? El agua esa que inventaron en Cuba, y lo que estoy diciendo no es porque yo soy anticubano, yo soy más cubano que esos descarados. El problema es que esa agua la inventó la dictadura. Esa agua no la inventó Cuba. Hay 3 vacunas que no son vacunas, que son agua, que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que no están aprobadas por ninguna institución que tenga que ver con salud y con sanidad que haya aprobado esas vacunas. O sea, esas vacunas no se pueden usar, no están certificadas. De hecho, el descarado de Israel Rojas y el descarado de Gerardo están vacunados con vacunas que sí están aprobadas por la OMS. Los hijos de los dirigentes, los troncos de descarados de los hijos de dirigentes están vacunados con vacunas americanas, con vacunas que se inventaron aquí, se hicieron aquí porque son las que están certificadas, o la vacuna china, o la inglesa, o las otras vacunas que están certificadas por la Organización Mundial de la Salud y por las instituciones que certifican esas vacunas. Porque cuando no se podía viajar, si no estás vacunado, esos perros, para poder viajar, se inyectaron esa vacuna. No fueron consecuentes con su mentira y no se inyectaron el agua esa que le inyectaron a todo el país. Que lo que le inyectaron fue agua. Entonces vienen a decir ahora que el Washington Post dice, no, mentira. El Washington Post no dice. En el periódico Washington Post hay un apartado que es de opiniones. Y hay una persona que opina eso. En ese apartado de esas opiniones tú pagas para escribir. Entonces la dictadura no tiene medicina para darle al pueblo porque no le da la gana, pero utiliza ese dinero para hacer su falsa propaganda en el mundo y andar escribiendo en periódicos por ahí la opinión del Washington Post donde dice eso. Ellos pagan por eso, como pagan carteles para poner en Nueva York, como pagan carteles para poner aquí y mostrarle al mundo una falsa propaganda, porque de eso viven. Mantienen al pueblo muriéndose de hambre, muriéndose de enfermedades, mientras le dicen al mundo de que ellos sí se gastan millones de dólares pagando, porque los que pagan son ellos juzgan por su condición, ellos nos dicen a nosotros que nosotros pagamos, ellos son los que pagan. Ellos son los que le pagan. Aquí se puede hacer eso. Aquí hay periódicos que te dan la oportunidad de tener un apartado en el periódico, en su columna, para que tú pagues por poner eso ahí. ¿Entiendes? Para que tú pagues. Ahora cuando yo pase por un cartel aquí, mira, voy para ti. Ustedes ven eso que está ahí, eso es una parada. No sé si no puedo agrandar esto ahora. Míralo ahí. Eso es una parada. Ustedes ven los carteles ahí como dice una cosa de seguro, el otro es un abogado, parece de inmigración. Eso que ustedes ven ahí, eso se paga. Eso se paga. ¿Entiendes? Eso se paga. Y la dictadura coge el dinero de ustedes y pone en lugares como ese o pancartas grandes la farsa comunista. ¿Entiendes? No es que Estados Unidos puso, que si tal compañía dice, que si tal periódico dice. No, es la dictadura que pagó por ese espacio. Entonces, como le están dando tanto palo
a Israel Roja, a Gerardo, a descarado de Carlos Lazo, como le estamos poniendo el dedo donde quiera que están y lo estamos sacando al mundo entero y le estamos diciendo a todo el que está en Madrid, en Miami, en Barcelona, en Valencia y donde quiera que se presente un cingado de eso, sea artista, deportista, político, lo que sea, le ponemos el dedo y le mostramos a la gente que está alrededor de que todo lo que ellos dicen es mentira y de que Cuba no es ninguna potencia médica y de que en Cuba se está pasando tremenda hambre por culpa de una dictadura y por culpa del comunismo. Ellos entonces ahora, como son poderosos, tienen dinero, empiezan a vender una falsa imagen. Pero la realidad la tenemos nosotros y la evidencia la tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo tú vas a regar de que el mundo dice que si hay una próxima pandemia, Cuba va a ser la que va a vacunar? ¿Qué dictadura va a vacunar a quién, compadre? Si las 3 mierdas esas que inventaron ahí, que le pusieron al pueblo, eso no está certificado por ninguna organización internacional de salud. Eso no se le puede poner a nadie, eso nadie lo reconoce. ¿Qué están inventando? No inflen más. Para que sepan, todos los dirigentes y sus hijos, y todo Buena Fe, y todos esos descarados están vacunados con vacunas internacionales para poder viajar en aquellos momentos. Y son tan descarados que le hacen una canción a Dallas, y le hacen una canción a no sé qué, descarados. Y tuvieron que vacunarse con vacunas que sí estaban certificadas. Y ahora dicen que en Cuba es la que va a vacunar si hay otra pandemia. Compadre, no sean mentirosos. Esas vacunas son agua. Eso no lo aprobó nadie. Eso no existe. Eso no existe en el mundo. No existe esa vacuna. Eso es agua. Es una mentira a ustedes. Ya está bueno ya. Ya ustedes no tienen ni científicos porque a todos los han explotado. A todos los científicos los han explotado. Y existe una generación de científicos inmensos en Cuba, mostrísimos, buenísimos. Los explotaste. Hoy los tienes tirados en las esquinas. Con un retiro de 2.000 pesos al mes. Embarcados. Después que el asesino de Fidel Castro los engañó. Los ponían a inventar vacunas. Y se las vendían al mundo. Mandaban a los científicos para otros países. A mostrarles cómo es que se hacía la vacuna que ese científico inventó. Y después se la vendía a otro país. Y hoy día esos científicos están en sus casas pasando tremenda hambre y tremenda necesidad. Los metían en un yo sé lo que estoy hablando. Yo sí sé lo que estoy hablando. ¿Ok? Porque lo tengo cerca. Hizo el polo científico. Porque sabía que en esa generación que nació con la revolución descarada esa, había mucha gente inteligente, pero más que inteligente, gente que habían descojonado el cerebro. Gente que lo habían engañado, lo habían manipulado y eran máquinas de producir para esa dictadura. Eran máquinas de producir para esa dictadura. Y se metieron todos esos científicos que hoy día están retirados la mayoría. Están retirados la mayoría. Lo pusieron a trabajar para ellos.